leer la Biblia en el Salmo 66, versículo 13. Gloria a Dios. Salmo 66, versículo 13. Aleluya. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. ¿O sí? Dice: entraré en tu templo y te ofreceré holocausto. Así cumpliré mis promesas. Vamos a repetirlo. Entraré en tu templo y te ofreceré holocausto. Así cumpliré mis promesas. Las promesas que te hice cuando me hallaba en peligro. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. No deje de adorar el nombre de nuestro Dios en esta noche. Amén. Porque la adoración es importante en nuestras vidas. Amén. Ese reloj que está ahí como que está malo, ¿no? Oh, yo hablo con Jesucito. Ay, Padre amado. Bueno, pero lo que pasa es que él adelantó el mensaje, entonces fue. Amén. Jesucito adelantó el mensaje. Gloria a Dios. Yo estoy creyendo. Amén. Amén. No menos. Yo lo voy a hacer menos. Vamos a entrar directo entonces. Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor tiene todo control, todo bajo control. Amén. Dios sabe por qué hace las cosas y cómo las hace. Bendito sea Dios. Así que Jesús no toma vergüenza que Dios te usó. Amén. Para algo especial. Porque fue un testimonio, déjeme decirle que apoyando lo que Él dice, es un testimonio de fe y de creerle a Dios. Y que Dios confirma las cosas que nosotros deseamos en nuestros corazones y se lo prometemos al Señor. Y oiga bien, Dios es un Dios de promesa. Diga conmigo, de promesa. No, eso como que no me gustó. Dios es un Dios de promesa. Por lo tanto, Él quiere que nosotros cumplamos las promesas que también nosotros le hacemos a Dios. Porque muchos de nosotros le hacemos muchas promesas a Dios, ¿sí o no? Ay, Padre, no veo como mucho ánimo en recordar. ¿Cuántos de nosotros le hemos hecho promesa a Dios en alguna ocasión? Amén. Pero ¿cuántos de nosotros, ahí no la levante, la hemos cumplido cuando nosotros hemos hecho esas promesas a Dios? Yo me atrevería a pensar, y le voy a comenzar con esto. Yo recuerdo en una ocasión que alguien me había dicho a mí: pastor, cuando yo me saque la lotería, yo le prometo pagarle la iglesia. Pero yo necesito que usted ore al Señor fuertemente para que Dios me dé esa gran bendición de la lotería. Porque de seguro que le pago la iglesia. Y déjeme decirle algo, que la lotería está en 600 millones de dólares. Y digo yo, qué abusadora. Me quiere nada más pagar la iglesia con 600 millones de dólares y no me quiere bendecir a mí también. Y después quiere que yo ore para que ella se saque los 600 millones de dólares. ¿No, verdad? Uno dice, pero qué abuso es. Ni siquiera me dijo: pastor, yo voy a serle fiel a Dios, voy a pagar el diezmo y le voy a pagar la iglesia. Pero no, la mamá me dijo: le voy a pagar la iglesia. Y dije, óyeme, pero es verdad que hay gente que abusa con las oraciones, ¿no, verdad? A mí, así como usted se rió, así me reí yo y dije, pero bueno, pero para eso. Sí, yo sé que la respuesta que yo le di fue: mira, mi hija, yo te agradezco en el corazón, pero por dentro usted no se imagina. Por dentro yo tenía mis malas intenciones. Digo yo, óyeme, pero como es esta persona y tanto que me ama y me quiere, porque me ama de verdad, me dijo con tanto amor eso. Pero yo le dije: sierva, lamentablemente usted sabe que Dios no es un Dios de lotería. Oiga la respuesta que yo le di inmediatamente: Dios no es un Dios de lotería. Y por dentro yo decía: y si fuera así, que se pudiera jugar, para eso la juego yo y me lo saco yo. Entonces tú quieres sacártela y también quieres que yo ore y me va una migaja de lo que tú te sacas. Pues para eso oro yo y me la... ¿No, verdad? Y me la saco yo y me quedo con el dinero yo y te bendigo con un par de McDonald's. Migaja, pues yo te voy a dar una migaja.
porque tú lo que, porque tú lo que me querías de una migaja, pues yo te voy a dar una migaja también. A veces, bueno, usted se imagina que usted se saque 600 millones de dólares y usted lo lleven a un McDonald's. Usted se siente enojado porque ni siquiera a un reloj, a una cosa más sofisticada, a McDonald's. No es que mala, yo he comido de McDonald's, pero en una situación así uno espera, uno espera algo como una bendicioncita, algo con más grandeza, con más caché, irnos a un lugar donde dan la estrella Michelin. Yo no sé si usted ha oído eso, de que la mejor comida, pero que lo lleven a McDonald's a uno. Y así me sentí yo, agredido. Serio se lo digo. Yo no sé si usted se ha sentido así, pero yo me sentí agredido. Porque para ese momento cualquiera cree que es mucho, pero para lo que se iba a sacar era demasiado. Entonces después, óigame bien, hermano, me pongo yo a pensar, porque a uno se le entra su malicia de vez en cuando, usted oye. Ojalá que a usted no se le ponga, pero a mí a veces me metió esa malicia. Digo yo, bueno, pero ¿y si yo me saco 600 millones de dólares? Imagínense que digo yo, si uno como esta maliciosa lo está jugando escondido, si uno va y lo juega escondido y va y se saca 600 millones, ¿ustedes saben lo que va a pasar? Pastor de Nueva Jerusalén, en primera plana, se saca 600 millones, 600 millones de dólares. Yo me puse a pensar y digo, mira muchachos, hasta los que me odian me van a buscar. Si sale. Y después dije, y los pecados de haber cometido el jugar la lotería, me lo van a perdonar. Le aseguro que me lo perdonan. Todos los pecados en ese día. Y usted se ríe, pero es verdad que me lo perdonan. Dicen, ay pastor, ese día los problemas surgen de todos lados. Pastor, yo tengo una deuda por aquí. Pastor, yo tengo una cuestión por allí. Y todas las deudas de todo el mundo salen para que yo le ayude a resolverse. Se olvidan de que jugar la lotería es malo y que es pecado en ese momento. Así somos nosotros, dígame si no es así. Ay, nadie me apoya. Así somos nosotros, ¿sí o no? Así somos. Entonces yo decía en mi mente, los pastores algunos me van a llamar, pastor, tengo deuda de iglesia, ayúdenme. Ayúdenme a pagar, que usted sabe, pastor, que estamos pasando calamidad, y como yo también he pasado mi calamidad también, yo me voy a como identificar con él también, ¿ustedes me entienden? Y yo calculaba todo eso, pero en mi mente yo decía, qué bueno es cuando otro hace las cosas por ti. A veces nosotros hacemos promesas que nosotros no cumplimos, pero Dios es un Dios que nos ha enseñado a que su palabra vale y es real. Y el Dios que yo conozco, que he estudiado en las Escrituras, nos ha enseñado a que nosotros tenemos que dar a valer nuestras palabras, porque las palabras tienen poder. ¿Lo sabían? ¿Cuánto lo creen? Por eso Jesús dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque es que a veces nosotros somos como atrevidos y hacemos promesas a Dios que no cumplimos. Y no es que es malo, porque a todos nos ha pasado, pero es que a veces hacemos promesas, pero promesas que siempre nosotros queremos salir ganando, ¿sí o no? Porque no hay una promesa que nosotros hagamos que nunca salgamos ganando. Yo no conozco uno que haya hecho una sola promesa que nosotros no salgamos ganando, porque en todas salimos ganando. Si es con Dios, queremos salir ganando. Si es con el prójimo, queremos salir ganando. Nunca hacemos promesas que usted vaya perdiendo, pero por eso son promesas, porque queremos salir adelante. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo le voy a decir algo a ustedes en esta noche. Cuando yo leí este versículo, me acordé que a Dios le agrada que lo que nosotros prometemos lo cumplamos. ¿Cuánto lo creen? Porque como Dios es un Dios de promesas y todo lo que Él nos ha dicho lo ha cumplido, y por eso es que usted y yo, por esas promesas que Dios nos hace y por esa palabra que Dios nos ha dado y que ha cumplido, por esa razón nosotros vamos a Dios, le creemos a Dios, seguimos a Dios, porque aunque sus promesas a veces tardan, pero sabemos que esas promesas se cumplen cuando es Él que te la promesa, que te la da y la cumple. Por eso la Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de promesas que Él ha cumplido. Por eso cuando yo voy a la Biblia y comienzo a leerla, me lleno de gozo y me lleno de esperanza, porque sé que el Dios que yo le sirvo es un Dios que todo lo que promete lo cumple.
Es un Dios que todo lo que ha dicho lo cumple sin reparo. Lo que Él dice lo lleva a cabo. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, Dios quiere que nosotros sigamos sus pasos y que cuando nosotros hagamos promesas a Dios, nosotros también podamos cumplirla. Por eso dice un versículo que es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Porque cuando tú prometes y no cumples, estás haciendo prácticamente tu palabra que no vale nada. ¿Lo sabías? Nadie te va a creer porque tu palabra no tiene mucho significado. Lo que tú dices no tiene mucho valor. La Biblia habla de un hombre y casi siempre note, antes de decirle esto, que casi siempre que nosotros hacemos promesas a Dios, las hacemos cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles en nuestras vidas. Por ejemplo, le llega una enfermedad, usted nunca busca a Dios, usted nunca tiene una relación con Dios, usted nunca se ha acercado a Dios, pero cuando le llega una enfermedad que se está muriendo ese día, comienza y Señor, yo te prometo que te voy a ser fiel de aquí en adelante, Señor. Mira, voy a ir todos los días a la iglesia, nunca iba, pero va a ir ahora todos los días a la iglesia y hace promesas a Dios. Le hace falta dinero y comienza a orar, Señor, yo necesito que me des un trabajo y hace eso. Y Dios siempre ha sido tan bueno. Diga, Dios ha sido bueno con usted, conmigo, que a pesar de nuestra infidelidad y de no poder cumplir lo que nosotros le decimos al Señor, Dios te bendice y te sigue dando cosas, pero Él te las recuerda para que tú la tomes en cuenta. Porque Dios no es un Dios que olvida lo que tú le prometes. Dios es un Dios que recuerda, porque Dios le gusta que nosotros los hijos de Él aprendamos a obedecer lo que nosotros le decimos a Él que le vamos a ofrecer. Pero en prometer cosas, tómese su tiempo, piense, analice lo que usted le va a decir a Dios cuando usted le va a prometer algo. Porque usted es el que queda mal con Dios. Yo le dije a usted en una ocasión, le hablamos de un Ananías y Zafira que quedaron muertos por haberle prometido algo que no cumplieron en el tiempo de la gracia. Es delicado, porque no es que Dios no, el hecho de que Dios no te haga nada no quiere decir que Dios no te ha tomado en cuenta lo que tú has dicho. Muchas de las bendiciones que tú tienes a veces se detienen. ¿Sabes por qué? Porque a veces tú tienes que hacer un autoanálisis en tu vida y pensar por qué están detenidas muchas veces las bendiciones en tu vida. Por muchas cosas que también tú has prometido y que no cumples. Ay, ay, ay. Lo veo como muy serio. Amén. Muchas cosas que tú has prometido que no cumples. ¿Cuánta gente al principio del año comenzaron a decirle al Señor: este año si yo voy a comenzar a trabajar para ti, Señor, este año si yo voy a obrar para ti, pero no haces nada? Este año sí es verdad que es el año de mi bendición. Todo lo que queremos es bendición y Dios es tan bueno, porque Dios es bueno. Porque siendo malo Dios nos sigue dando, a pesar de cómo somos nosotros, a pesar de tantas cosas que nosotros le prometemos a Dios. Y déjame decirte que a veces lo que más prometen son los que menos cumplen, pero son también los que más salen cosas de su boca negativas. Pero cuando Dios tiene un trato con un hombre especial, mi hermano, a Dios le gusta que usted cumpla con lo que usted le promete, le dice a Dios que usted le promete a Él. Todo lo que los hijos de Dios, cuando Dios tiene un plan y un propósito contigo, Dios tiene que moldear tu vida. Diga conmigo, te tiene que moldear tu vida para que tú puedas llevar a cabo, Dios pueda llevar a cabo sus propósitos en la vida tuya. Porque si no, los propósitos de Dios muchas veces, diga conmigo, se detienen y no sabemos por qué. Por eso hay un hombre en la Biblia llamado Jacob. Y Jacob, cuando estaba desesperado, cuando había hecho por su propio esfuerzo muchas cosas, cuando había peleado por bendiciones que iba a heredar, promesas que Dios le había dado a un padre llamado Abraham y venía de generación en generación, él hizo esfuerzos humanos para poder recibir la bendición que él quería recibir. Sin embargo, cuando salió de su casa, la Biblia dice que salió completamente sin nada.
Porque a veces nosotros creemos que con nuestros esfuerzos humanos podemos obtener cosas y nos olvidamos que las cosas no provienen simplemente, no es que es malo el esfuerzo, pero las cosas no provienen simplemente por tu esfuerzo. Cuando tú eres un hijo de Dios, tienes que aprender a confiar y a depender que solo Él es el Dios que bendice. Y que todo lo que tú tienes, Dios lo protege, lo cuida, lo guarda para un día darte lo que tú tienes. Óigame bien, la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Y si es así, usted tiene que entender que si usted tiene un negocio, pero no lo pone en las manos de Dios, ese negocio podrá, como dice el salmista, podrá prosperar, pero su fin es un final malo. Pero cuando tú tienes un negocio y hablas con Dios y le prometes a Dios, gracias por ese negocio que tú estás poniendo en mis manos. Hay compañías en los Estados Unidos enormes que han sido de hombres que han hecho pactos con Dios. Chick-fil-A, esa compañía, oiga bien, decidió cerrar los domingos para que las personas que trabajan para él puedan ir a la iglesia. Usted sabe los millones de dólares que pueden perder en este país por un solo día de no vender en un domingo. Pero óigame bien, lo que tú ves como pérdida para Dios es ganancia cuando tú te pones en las manos de Dios. Este hombre había hecho una promesa: Señor, yo quiero que aunque todo el que trabaje en este lugar pueda ir a la iglesia los domingos, y por eso cierra los domingos. Aparte de eso, le había prometido darle más a Dios para que Dios prospere su negocio. Es que cuando tú negocias con Dios, cuando tú hablas con Dios y hay sinceridad, entonces Dios le da, óigame bien, rienda suelta a las promesas que ya Él te ha prometido, porque tú tomaste la decisión de cumplir tus palabras que tú has dicho. Te puedo hablar de JCPenney, por eso dice JC, Jesucristo. Es el nombre de la tienda. Fueron hombres que hicieron promesas a Dios y que le pidieron al Señor que sus negocios prosperen y le pusieron el nombre de Él. Lord & Taylor. Oiga bien, son tiendas que le dije, era una tienda que no vendía nada, pero él le dijo: Señor, si tú me bendices, le voy a poner tu nombre, Lord & Taylor. Oiga bien, Él es el Señor. Así que oiga bien, cada persona, yo le puedo seguir hablando de gente que han hecho pacto con Dios, pero son negocios prósperos porque decidieron que Dios es el Señor de sus negocios y no engañan a Dios. Así que Jacob, habiendo salido sin nada, hace un pacto con Dios. Llamémoslo un compromiso con Dios, porque el hombre no puede cumplir los pactos. El único que cumple los pactos es Dios con nosotros, porque el hombre a veces falla en lo que pacta. Por lo tanto, yo le llamo compromiso, porque si hay algo que Dios toma en cuenta es tu palabra. Oiga bien, y mayormente cuando tú le prometes algo a Dios, Dios lo toma en cuenta. Y lo que pasa es que el hecho de que tú lo dijiste sin pensar, pero para Dios, Dios lo toma como una palabra, porque para Dios la palabra tiene poder. Y como la palabra tiene poder, usted mismo, cuando no cumple esa palabra, eso se revierte a tu propia vida. ¿Lo sabías? Por eso hay gente que no han entendido cómo son las bendiciones de Dios. Y cuando Jacob sale sin nada, como venimos todos. Yo entiendo que hay gente que dicen que venían de sus países ricos y es verdad, hay gente que hemos salido de que porque tenemos dinero, pero la mayoría de nosotros hemos salido sin nada. No hemos salido de que porque tenemos dinero, porque si yo hubiera tenido dinero en Santo Domingo, usted no me ve aquí. Se lo digo con toda sinceridad. Usted no me viera aquí. Yo voy a serle honesto a ustedes. Amén. Amén. Dispensándome de los que son ricos, que han venido ricos. Pero oiga bien, si nosotros pensamos, todos hemos venido y en el camino le hemos hecho promesas a Dios. Así hizo Jacob.
Jacob sabía que su padre era rico, había grandes bendiciones, venía con una bendición peleada, pero es una bendición que él había peleado por su propio esfuerzo y se había olvidado que el Dios que bendice es él, y el que había bendecido a Abraham y el que había bendecido a su padre, el que seguirá bendiciendo es Dios. Así que el que él tenía que perseguir no era la bendición nada más que venía de su padre, sino el que bendijo al padre. Amén. A veces nosotros seguimos al que es bendecido, pero tenemos que seguir es al que bendice a esa persona, porque él es el que te da las cosas y es el que le dio las cosas a ese que había sido bendecido. Y allí en aquel encuentro hay 5 demandas y tres compromisos que él hace con Dios. Y una de esas demandas que él hace, si usted se va al capítulo, es bien sencillo. En el capítulo 28, versículos 20 al 22, hay 5 condiciones. Dice: si Dios está conmigo, usted lo puede buscar en su Biblia. 2, y me guardara en este viaje. 3, si me diera pan para comer. 4, vestido para vestir, está pidiendo cosas que necesita. Y 5, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre. Entonces vienen las promesas. 1, Jehová será mi Dios. 2, esta piedra que he puesto como memorial será una casa, diga conmigo, de Dios. Ese lugar sería una casa de Dios. Y 3, y de todo lo que me dé, apartaré el diezmo para ti. Aleluya. El libro de Deuteronomio dice, capítulo 23, versículo 22: cuando haga una promesa al Señor su Dios, no tarde en cumplirla, pues tenga por seguro que el Señor su Dios les pedirá cuenta de ello y serás culpable de pecado. Pastor, pero eso en el Antiguo Testamento, porque siempre decimos que eso es el Antiguo Testamento. Para mí la Biblia es una Biblia y yo no puedo vivir sin ella. No puedo vivir nada más con el Nuevo Testamento. Yo vivo con la Biblia completa, amén. Y creo a la palabra de Dios completa, porque es la palabra de Dios. No importa cuándo la haya dicho, si antigua o nueva, es la palabra de Dios y yo la creo. Amén. Si hay alguien que cree que si usted le quita la mitad del Antiguo Testamento, esta Biblia ya no es Biblia, es el Nuevo Testamento. Ya ustedes saben, fuera incompleta. La razón por la cual se llama Biblia es porque es completa. ¿Lo ven? Hay un Génesis, pero también hay un Apocalipsis. Hay un comienzo, pero también hay un final. Hay un principio donde Dios te habló cómo el mundo fue formado, pero también hay un final que Dios dice desde antemano: yo tengo el control de todas las cosas que he prometido. Por eso existe el Antiguo Testamento, porque el Antiguo me lleva al Nuevo y me está diciendo que todas sus promesas se cumplen y que todo lo que Dios dice tiene un cumplimiento. Por eso le creo a Él. Amén. Y por eso no puedo vivir sin los dos. Amén. Allá el versículo 35 dice la palabra de Dios: Dios le dijo a Jacob: levántate y vete a vivir a Betel. En este lugar harás un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban: saquen todos los dioses extraños que hay entre ustedes, báñense, cámbiense de ropa, vámonos pronto a Betel. Para allá voy a construir un altar en honor de Dios. ¿Qué fue lo que Jacob había prometido? Que iba a construir un lugar para Dios en ese lugar. Oiga bien, cuando yo estaba afligido y que me ha acompañado por donde quiera que he andado, en otras palabras, Él cumplió sus promesas. Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían y los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los entregó debajo de una encima que estaba cerca de Siquén. Cuando ellos salieron, Dios hizo que todos los pueblos vecinos tuvieran mucho miedo, y por eso no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob y toda la gente que iba con él llegaron a la luz
ciudad que también se llamaba Betel y que está en Canaán. Y construyeron un altar y llamó el lugar el Betel, porque cuando huía de su hermano, Dios le había aparecido allí. También allí murió, perdón, hasta ahí nada más, porque también Dios se le había aparecido allí. Oiga bien, yo voy a encerrar ahora algo. Ahora Dios le está reclamando sus promesas, porque cuando Dios tiene propósito, Dios no se queda con las manos, con su boca callada, porque Él quiere bendecir sus hijos. Cuando Dios ve más allá de lo que tú puedes ver. Y Dios sabía que Jacob había hecho una promesa que no había cumplido. Dios tenía que hablar. Dios le habló porque Dios quería desatar en la vida y en la familia de Jacob, que era la persona que Dios había, óigame, tratado con él, lo había procesado, lo había pasado por momentos buenos, por momentos difíciles, porque Dios lo estaba capacitando, porque él iba a ser el padre de una nación poderosa que iba a llevar el nombre de Dios en alto a todas las otras y demás naciones. Iban a cumplir y iban a llevar la palabra de Dios a otras vidas en otras naciones que adoraban y mataban niños a dioses falsos. Por lo tanto, Dios tenía que pasar a Jacob, y eso para llevarlo a donde Dios quería llevar a Jacob. Y para poder llevarlo, él tenía que hacer que cumpliera con sus palabras, para que Dios fuera enaltecido y fuera engrandecido. Ahora oiga algo. La primera vez que él va a Dios, él llegó desbaratado. Diga conmigo, desbaratado. Sin nada. Sin ropa, sin dinero, solo con una palabra, una palabra y huyendo de su hermano, con enemigos que lo estaban prácticamente, lo querían destruir. Había obtenido algo, pero lo iban a destruir. Las cosas de Dios no son así. Y Dios quería entrenar a Jacob. ¿Sabe para qué? Para que él recibiera las verdaderas bendiciones que solamente dependen de él. Es tal así que Dios en el camino cumplió todo lo que él le había prometido. Él lo bendijo materialmente, lo bendijo espiritualmente, lo bendijo físicamente, le dio hijos, le dio una familia, lo tenía todo lo que le había él pedido a Dios. Pero ahora le toca a él. Ahora he cumplido con todo lo que tú me has dicho, pero te tengo que llevar y recordar lo que tú habías hecho. Pero ¿sabe cómo somos nosotros? Cuando estamos mal, vamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a la iglesia mal, sin nada? Muchas veces destruidos, a veces las familias destruidas, a veces peleando, qué sé yo, con el hermano, con el qué sé yo cuándo, con todo el mundo. Llegaron desbaratados porque perdieron un hijo, porque perdieron una familia, una mamá, yo no sé, pero llegaron enojados. Pero Dios te trajo a la casa de Dios y llegaste acá con todos tus problemas. Dios te habló, te dio una palabra como lo hizo en aquel lugar. Abrió una puerta, abrió una escalera para que tú puedas ver a Dios. Hizo un sendero para que tú puedas tener una comunicación con Dios. Pero cuando Dios cumple todo, nos volvemos entonces después, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido, nos olvidamos que el lugar donde Dios te trajo una vez fue el lugar que Dios abrió cuando tú llegaste en condiciones malas. Ese lugar te bendijo, Dios te habló, y ese lugar muchas veces es criticado por ti con el tiempo. Cuando ya has sido bendecido, te convierte en un crítico de tu propio lugar donde Dios habló. Ese lugar era sagrado. Dios lo había honrado porque fue el lugar donde Dios le habló. Pero yo no entiendo cómo es que hay gente que después de Dios haberte dado, bendecido y dando tantas cosas, ese mismo lugar donde Dios te bendijo no puede ser un lugar que tú lo hayas tomado como cualquier cosa. No puede ser un lugar donde tú puedas hablar como tú quieras. No puede ser un lugar donde tú sueltes la lengua como te dé la gana. Debe de ser un lugar de honra. Debe de ser un lugar de donde tú digas: ahí fue que Dios me habló, ahí fue que Dios trató conmigo, ahí fue que Dios me dio una palabra, ahí fue que Dios me dio una promesa. Yo llegué vacío, sin esperanza, pero ahí fue que Dios me dio una promesa. ¿Por qué no puedo ser agradecido o agradecida de lo que recibí en ese lugar?
Si te conviertes así, le estás abriendo puertas al diablo. Y eso es lo que muchas veces pasa, que nos olvidamos fácilmente de lo que Dios te habló. A ese lugar que tú hoy criticas, es el lugar que tú recibiste esa palabra, es el lugar que te rescató, es el lugar que tú llegaste desbaratado, y es el lugar donde Dios te ha dado pan para comer, te ha dado comida para que te sustenta, te ha dicho: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Es el lugar donde Dios ha estado siempre contigo. Si yo fuera otro, usted habla mal de mí, a mí no me molesta, pero habla mal de la iglesia y usted me ve como feroz. Porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Yo no pagué un precio de sangre por ella, Él pagó un precio de sangre por ella. Por lo tanto, yo tengo que ser un fiel defensor de la iglesia de Jesucristo. Oh, mamá, yo tengo que ser un fiel vencedor y creer lo que Él ha hecho en la vida de cada una de las personas que están acá. Yo no sé si usted lo ve así, yo lo veo así. Y me da de todo. Porque yo sé cómo, como pastor, yo sé cómo llegamos todos. Porque yo también llegué así. Todos llegamos de una manera. Por lo tanto, yo soy una fiera cuando yo veo esas cosas. Me pongo de todo colores. Porque en vez de tú ayudar a Dios, lo que no te das cuenta que el diablo te está utilizando como un canal. Y en vez de ser un canal de bendición, lo que eres un canal, ¿sabe de qué? Bueno, por ahí dijeron maldición. De todo le pondría. Todo lo que es malo se lo pondría. Porque en vez de, entonces tú le preguntas a esa persona, si te hablan de crecimiento, tú le dices: ay, pastor, pero ¿por qué la iglesia no está creciendo? Eso es fácil de responder. Yo le diría: ¿y qué tú estás haciendo para que ella crezca? ¿Cierto? ¿Tú has traído alguna vida en un año? Quiere que le hable como es, ¿no? ¿Verdad? Usted quiere que yo le diga lo que es. Usted ha traído alguna vida y ha dicho: Señor, yo aquí te entrego mis frutos. Tengo 20 años y no llevo 2 frutos. Pero sí puedo decir el defecto y las cosas que pasan en el lugar que voy. Es el diablo que te está utilizando. Y lo digo y lo repito: te estás dejando usar como un instrumento del diablo. Y entonces, ¿sabe lo que hace? Busca un compañero. Y cuando busca ese compañero, ¿sabe para qué lo busca? Para llevar maldiciones. Y a ese compañero le dice: ¿sabe qué, sierva? ¿Por qué la iglesia no crece? Y la otra sierva, que también se está dejando usar del diablo, porque el diablo la está tratando de mezclar también, dice: oye, yo no había pensado en eso, pero ahora medito, tienes razón. Otro atrapado por el diablo. La pregunta no sería: ¿por qué no crece? La pregunta sería: ¿qué estoy haciendo yo para que mi iglesia crezca? Amén. Porque es que Jesucristo no tenía ninguna estrategia. Dígame usted, en los últimos tiempos hemos buscado estrategias para levantar iglesia, para yo no sé qué, estrategia para crecimiento del hermano, estrategia para yo no sé qué, estrategia para obtener esto, estrategia para aquello. ¿Cuál es la estrategia que Jesucristo daba? ¿Sabe cuál es la estrategia? Ir a la presencia de Dios y todo lo que le seguían. Él tuvo 12 discípulos. De los 12 se le pierde uno. No era porque él era un mal pastor, porque este era el mejor pastor que yo he podido ver. Era el mejor ejemplo que yo he podido ver. Era la persona más noble que he podido ver. Tenía el corazón que nadie tiene, el corazón de más amor que en mi vida he podido tener. Era el que todo lo daba a cambio de nada. Y Judas se perdió. ¿Sabes por qué se perdió? Porque él tenía una visión y Jesús tenía otra. Y para tú caminar en Dios, usted tiene que meterse en la visión de Dios y no en la visión que tú crees. Porque esto no camina por lo que tú crees, sino por lo que Él cree, por lo que Él es, por lo que Él ha sido y por lo que será en nuestras vidas. Por lo tanto, ten cuidado si te dejas usar del diablo, porque tú lo que haces es que daña a otro y un día vas a dar cuenta ante Dios. Puede ser que el pastor no te reclame,
puede hacer que el hermano no te reclame, pero yo te aseguro que aunque estés sentado en ese banco, un día cuando llegue Dios a esta tierra, todo lo que tú le has causado a otra persona será enfrentado ante el que tú no podrás mentir, al que tú no podrás disfrazar las cosas, al que sabe lo que hay en el interior de tu corazón. A él le darás cuenta cuando esté frente a él. ¿Qué tú le dirás cuando él te llame? ¿Cuál es la estrategia que Jesús utilizaba? ¿Sabe cuál es? Humillarse ante la presencia de Dios, hablarle a otras vidas. Lea los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesús andaba predicando la palabra de Dios, andaba llevando la palabra en diferentes lugares, sanando vida, orando por las personas, haciendo cosas para que el reino de Dios creciera, expandiéndolo. Judas creía que el reino de Dios era distinto, él decía que el reino de Dios se iba a establecer y punto. El pensamiento de Judas es: él va a ser rey o va a ser tesorero. Imagínate, los pensamientos humanos nunca concuerdan con los pensamientos de Dios, son muy diferentes. Jesús hablaba de un reino, pero no del reino que Judas pensaba. Y eso le trajo problemas. Y eso es lo que nos trae problemas a nosotros. Y yo he analizado todas las estrategias por haber y por haber. He ido a cursos y a cuantas cosas. Pero lo único que me he dado cuenta, que la mejor estrategia es que tú te sometas a la voluntad de Dios, obedezcas a Dios, le sirvas a Dios, ames a Dios de todo tu corazón y hable de la palabra de Dios a una vida, y Dios va a respaldar lo que tú estés diciendo. Y la palabra de Dios se hará un rema en tu vida. Dios va a sacar de tanta opresión, tantas vidas que hay, y te está utilizando a ti para llevar a cabo las cosas de su reino. Si lo haces, obtendrás bendición. Dios le dice, ya estoy terminando, porque los peruanos me van a ahorcar después de acá. Esa comida no me la pierdo yo. Esa es una comida material, pero es buena. Amén. Y oiga bien, cuando, ya concluyendo, Dios le dice: oye, tú me hiciste una promesa, te ha detenido 10 años en Siquem y allí tuviste problemas. Porque es que cuando tú no llegas al propósito de Dios, a lo que Dios quiere, hay problemas. Dígame si no es cierto. Cuando tú no haces lo que Dios quiere, hay problemas. Se detuvo en Siquem. ¿A qué se detuvo en Siquem? En Siquem allá hubo una violación, hubo problemas, hubo un montón de cosas que no vamos a mencionar porque tomaríamos tiempo. 10 años. Dios está misericordioso. Y le dijo: ¿sabes? Las cosas te pasan porque tú no has entendido que el lugar después de yo haberte bendecido, el lugar de tu bendición, el lugar de donde tú partiste, no fue Siquem. El lugar que tú dijiste cuando tú estabas mal, que iba a ir, iba a agradecer a Dios, me iba a agradecer, me iba a levantar un altar, se llama Betel. En vez de haberte detenido en Siquem, tenía que seguir directo a Betel y te hubiera evitado todos los problemas que tú estás pasando. Y es el problema que pasa, que tú no recibes porque a veces te detienes en un lugar que no debiste detenerte. Tenías que seguir hacia el lugar de tu bendición. Y Dios le dice: levántate, tienes que ir a ese lugar. Jacob, cuando hizo su primera promesa y habla con Dios, hay una expresión que es hasta extraña, porque él dice: si tú cumples, yo te prometo que tú serás mi Dios. Es una cosa que hay que analizarla, porque Jacob ya conocía a Dios, porque sus padres eran servidores de Dios, amaban a Dios, personas de promesas. Pero que Jacob diga que si tú cumples, yo te serviré como mi Dios, lo que me implica es que a veces tú puedes tener a Dios. Eso lo pienso yo, usted puede pensar lo que quiera. A veces usted tiene a Dios, puede recibir a Dios, puede oír de Dios, puede estar sentado en ese lugar y no tener una experiencia con Dios. Jacob necesitaba una experiencia con Dios. Y así hay gente en este lugar. Pueden haber gente en muchos lugares, conocen a Dios, pero nunca han tenido una experiencia directa con Dios. Reciben una palabra, pero nunca se han preocupado por tener un contacto con el Dios que te ha dado esa palabra y te has detenido, pero no has ido a buscar a ese Dios que te habló una vez.
Pero ahora Jacob, que había sido procesado, dice, bueno, Dios me habló, voy a ir al lugar de mi encuentro con Dios. Wow, ahora va diferente. Todo, óigame bien, casi todos, cuando pasamos por problemas, dice, los problemas que me he buscado en Siquén no son fáciles. Y entonces reacciona cuando Dios le habló. Y dice, ahora me tengo que preparar porque mi familia ha estado en problemas. Me he buscado enemigos como usted no se imagina en Siquén, que Dios tuvo que, dice la Biblia, que tuvo que meter un temor, un terror a aquellos habitantes para que no mataran a Jacob y a su familia, para protegerlo, porque Dios le dijo que lo iba a proteger. Miren cómo es Dios en su palabra, y su palabra no se equivocaron ellos, pero Dios dijo que lo iba a proteger, y como Dios cumple su palabra y su palabra no se echa a tierra, Dios iba a protegerlo a pesar de lo infieles que ellos fueron en Siquén. Y cuando Dios le dice, Jacob entiende que el lugar de adoración, el lugar donde habló con Dios, no se puede ir de cualquier manera, se tiene que ir con reverencia. Y Jacob dijo, para concluirte, tengo que ir, preparó su familia y dijo, para ir a Dios, ahora ya Jacob entiende cómo hay que ir a Dios. Para ir a Dios, tenemos que ir a Dios, no podemos ir como cualquier cosa. Le dice, hay que nuestros vestidos tienen que ser cambiados, tenemos que lavarnos, tenemos que purificarnos. Vamos a concluirlo así. Tiene que haber un rito de purificación, porque vamos a ir ante la presencia de Dios, a donde Dios me habló. Por lo tanto, yo me tengo que preparar para ir a conversar con Dios. Yo me tengo que preparar porque vamos a tener un encuentro con Dios. Y segundo, léalo, un versículo malinterpretado, pero le voy a decir lo que dice. Entonces hay que dejar esos dioses que ustedes, los criados, trajeron porque ellos tenían muchos criados, trajeron de Mesopotamia. Eran diosesitos pequeños que ellos fabricaban para adorarlo. Y Raquel trajo de esos dioses también. Y también sus criados trajeron esos dioses. Entonces, si vamos a tener un encuentro con Dios, tenemos que comenzar ¿a qué? Primero a purificarnos y segundo, a dejar esos diosesitos que nos están siguiendo atrás. ¿Y sabe lo que hizo? Preparó todas esas cosas, la metió en un encinar. La razón de que era un encinar es un árbol donde se metía, se consideraba que era un árbol santo. Y por si acaso, para que no se me cuele, para que no digan el pastor voló los aretes. ¿Sabe lo que eran los aretes? Los zarcillos eran simplemente ornamentaciones o ¿cómo se llama eso? Amuletos, donde venían con caritas de dioses muchas veces, y cuando lo fabricaban habían caritas o imágenes, llamémosle así, de dioses, y entonces ellos lo cargaban. Y Jacob dijo, se me quitan todo eso, porque eso es parte de la adoración a dioses falsos, y todo esto hay que dejarlo porque vamos a entrar en una comunión con Dios. Es que cuando tú vas a entrar en una comunión con Dios, debe de haber una preparación desde antes. Yo pienso que cuando tú vienes a la casa de Dios, todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios, desde antes de llegar a este lugar, para que el servicio pueda saberte a algo, para que Dios pueda tener un sentido en tu vida, para que Dios pueda hablar a tu vida, para que Dios pueda obrar en tu vida, para que tú puedas recibir la palabra que Dios te va a dar, hay que haber una preparación. Por eso cuando tú vienes desde tu casa, ya tú haces los preparativos y dices, voy para la casa de Dios. Ya Jacob sabía que iba para un encuentro con Dios. Entonces voy a prepararme. No voy a dejar cosas. Voy a entrar en comunión con Dios, porque cuando yo llegue a ese lugar, yo quiero que Dios me hable y yo hablar con Él. Yo no quiero tener un Dios mudo. Yo quiero que Dios trate conmigo. Yo quiero sentir su presencia. Por lo tanto, voy a depositar todo lo que no te agrada ahora, en ese momento, en el altar tuyo. No lo voy a hacer después que hable con Dios. Lo voy a hacer antes, porque yo necesito que Dios trate conmigo. Por eso es que a muchos el servicio a Dios les sabe a nada.
Porque tú no vienes preparado con un corazón abierto a Dios. Viniste con tus cargas y te vas con tus cargas. Viniste con tu ansiedad y te vas con tu ansiedad. Viniste con tus preocupaciones y te vas con tus preocupaciones. Viniste con tu problema y te vas con tus mismos problemas. ¿Sabe por qué? Porque tú no has entendido que el lugar que hemos dedicado para Dios es este lugar. Pastor, y hago un paréntesis. Pastor, pero es que somos templo del Espíritu Santo y nos movemos. Sí, yo lo entiendo todo eso. Eso es verdad. Pero este lugar ha sido su casa. Por eso cuando Jesucito decía que yo cuando voy a pintar en un lugar me esmero, porque no lo hago para los hombres, lo hago porque es para Dios. Por lo tanto, si yo voy a hacer algo, digo, esto es para Dios, y me gozo haciéndolo. Se me olvida el cansancio, porque porque yo pienso que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para honrar el nombre de Dios. Esa no es mi casa. Yo tengo mi casa, pero entiendo qué casa es esta. Entonces, cuando usted venga aquí, usted tiene que dejar muchas cosas. Miguel decía en una predicación que los padres nos contaminamos porque le dejamos los celulares a los hijos y después peleamos con los hijos para que no usen los celulares. Pero no fuiste tú, cabecidura, que se lo está dando a él. Y después quiere pelearle al pobre niño que no tiene conocimiento. Y si no eres tú que se lo está permitiendo. Entonces, ¿por qué tú quieres pelearle al muchacho de que cierra el celular? Eres tú que se lo da. Al que deben de pelearte es a ti. No juegue Nintendo en la iglesia. Pero ¿cómo no va a jugar Nintendo si el que le da el celular eres tú? Entonces, cuando tú entiendas, no eche basura hay gente que echan basura por todos lados. No todo, algunos. Amén. La dejan por ahí porque no le importa nada. Ya le voy a terminar, ya. Porque después se van a ir enojados conmigo. Ahí está la palabra. Cuando tú tomas la decisión de venir a este lugar, de recibir una palabra de Dios, ¿te quieres gozar en el Señor? Comienza a ordenar tu vida. El problema no está en la casa de Dios. El problema está en ti, que no has tomado la decisión. Porque si Dios está en todos lugares y tú no te gozas, entonces te voy a argumentar más. El problema no está en su iglesia. El problema está en ti, que te has dejado usar de Satanás. Pastor, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo usted me dice eso en la misma iglesia? Sí, te lo tengo que decir. Para que cambies. Para que tomes la decisión de que cuando estás adorando al Rey de Reyes, tú no estás adorando cualquier cosa. Tú estás adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes que venir con toda la preparación. Tú tienes que venir con todo el corazón, entendiendo que este no es cualquier lugar. Tú tienes que venir a este lugar sabiendo que ese lugar no es del pastor, que hay un pastor de pastores que está en ese lugar, que hay un pastor que se llama Jesucristo, que dio su vida por su iglesia para que tú estés bien delante de Él. Por eso nosotros no podemos vivir de emociones. Tenemos que vivir de experiencias, porque las experiencias te marcan en tu vida. Las experiencias te forman. Y el Jacob que regresa a la casa es un Jacob de experiencia, de relación con Dios y de encuentros con Dios en el camino. No es el mismo que salió. Fue el Jacob que se preparó, se formó y sabe quién es Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú sabes realmente quién es Dios? ¿Tú sabes en esta noche por qué tú estás ahí? ¿Tú sabes en esta noche cuál es tu función en el Señor? ¿Tú sabes en esta noche cuáles son los propósitos de Dios en ti? ¿Tú sabes realmente ante quién tú estás en ese lugar? Te dejo con todas estas inquietudes para que nunca olvides que tenemos que ser agradecidos y que el lugar donde tú llegaste atribulado
Y eso que yo no quiero hablar, porque yo vi muchos flacos y muchos, para que no, yo tengo testimonio de flacos, de nutridos, sin trabajo, llorones, que llegaron a este lugar. Hoy son otras personas y hoy se creen lo que no son. El problema es que en el reino, oiga bien, aplaude siquiera al Señor, el problema es que en el reino de Dios, alguien me dijo a mí, se me estaba pasando algo, alguien me dijo a mí, oiga, ¿usted comía plátano con espagueti? Y le dije, sí, pero ahora lo veo comiendo langosta. Le digo, sí, porque Dios bendice, amén. Y yo reconozco a Dios. Usted tiene que reconocer que todo lo que tú tienes viene de Él, amén. Usted tiene que reconocer a ese Dios maravilloso y nunca olvidarse de Él. Pero cuando llegues al lugar donde tú llegaste con diferentes condiciones, óigame bien, le está hablando el pastor que lo conoce. Ahora no le voy a decir que Dios, el pastor que lo conoce, cómo llegaste, de la forma que llegaste. Es para tú agradecerle a Dios, no al pastor, a Dios, lo que Él hizo en tu vida. Y recordarte siempre que ese fue el lugar que Dios utilizó para hablar a tu vida, para darte comida y alimento, para saciarte, para que te levante. Y todo lo que tú tienes hoy fue porque escuchaste una palabra en este lugar que usted llegó. Por lo tanto, hay que ser agradecidos de Dios, agradecidas de Dios, y honrar el nombre de Dios, para que cuando usted venga a esta casa, diga, esta es la casa de Dios, este es el lugar de mi bendición, y debo de ir con un corazón reverente. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga mucho. Que Dios le guarde, les bendiga y le prospere grandemente. Pero no puedo irme sin hacer una oración por usted, y le voy a invitar a que se ponga de pies en esta noche. No importa que usted se haya enojado conmigo, no me importa si eso te corrige. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos ahí. Santo es el Señor. Vamos a 2 minutos nada más, 2 minutos, 3. Padre, gracias te doy en esta noche. Mira a tu pueblo, Señor Jesús. Yo te pido en esta noche, Padre Celestial, que tú los sigas bendiciendo de una manera especial, los sigas prosperando y ensanchando sus terrenos, Padre amado, en este lugar que tú has escogido para cada uno de ellos, donde cada uno de ellos ha recibido una palabra, unas promesas que lo han levantado, lo han restaurado, Padre Celestial. Espíritu Santo de Dios, te pido en esta noche que con un corazón reverente hacia ti, tú toques sus corazones en esta noche, y que cada uno de los que estamos acá nos acordemos de dónde tú nos has sacado. No podemos olvidarlo. Así que ayúdanos, Espíritu de Dios, a entrar en una relación contigo, Espíritu Santo, en una relación tan profunda, para que podamos entender quién eres tú en nuestras vidas, y que no queremos restar en el reino de Dios, sino que queremos sumar al reino de Dios. Queremos, Espíritu de Dios, ser parte del reino. Queremos, Espíritu de Dios, involucrarnos en lo que tú quieres que hagamos. Queremos contribuir para que cada persona que esté aquí en este lugar pueda ser bendecido y pueda crecer en esta noche para tener una relación contigo. Gracias te doy, Espíritu Santo, en esta noche. Gracias por cada una de las personas que han estado en esta noche, en este lugar, y bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Dele una vuelta a ese himno. Aleluya. Junto a ti, con mis manos levantadas,
hacia el cielo. Y hoy me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás. ¿Sabe por qué? Porque me amas, Me amas. me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me